Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Este sabadito alegre, bonito, un poquito caluroso va a estar el día de hoy. Bien, pues vamos a seguir con nuestra enseñanza de este día. Vamos a seguir compartiendo lo que es el catecismo de San Pío XII. Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, ilumínanos para entender tu palabra que nos quieres manifestar a través de este catecismo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene de sabiduría para poner en práctica tus enseñanzas. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues muy buenos días. Estamos aquí nuevamente después de un par de semanas que no estuvimos grabando pues esta parte del catecismo. Pues bien, estamos en la parte número 10 y pues vamos a entrar de lleno al catecismo. Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy seguimos con el numeral número 181. Es el dogma tercero de la iglesia docente y de la iglesia discente o enseñada. Numeral 181. ¿Hay alguna distinción entre los miembros que componen la iglesia? Entre los miembros que componen la iglesia hay una distinción notabilísima, o sea, muy notable, porque hay en ella quien manda y quien obedece, quien enseña y quien es enseñado. Esto es muy importante. Hay dos partes fundamentales, quién enseña y quién es el enseñado, quién manda y quién obedece. Muy bien, numeral número 182. ¿Cómo se llama la parte de la iglesia que enseña? La parte de la iglesia que enseña se llama docente o enseñante. Bueno, ahí creo que está muy claro, no merece mucha explicación. Numeral número 183. ¿Cómo se llama la iglesia, la parte de la iglesia que aprende? La parte de la iglesia que aprende se llama discente o enseñada. Por eso se divide en docente y discente, el que enseña y el que aprende o el enseñado. Vamos a ver, numeral número 184. ¿Quién ha establecido esta distinción en la iglesia? Esta distinción en la iglesia la ha establecido el mismo Jesucristo y viene en la Biblia. Bueno, ahorita no estamos tocando el tema de la Biblia, ¿verdad? Pero esto que quede muy claro. ¿Quién estableció? ¿Quién dijo así se va a hacer? Pues fue nuestro Señor Jesucristo. En un pasaje de la Biblia, recordando al apóstol San Pablo, dice, el Señor dejó apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿sí? Entonces, no estamos ahorita viendo clase de Biblia, pero para que lo tengas en cuenta. Muy bien, mi querido hermano, vamos a seguir. Numeral número 185. ¿Son pues dos iglesias distintas, la iglesia docente y la iglesia discente? La respuesta es, la iglesia docente y la iglesia discente son partes distintas de una misma y única iglesia, como en el cuerpo humano. La cabeza es distinta a los otros miembros y con todo forma con ellos un solo cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que este es mi cuerpo. Tengo dos manos, dos pies, tengo cabeza, tengo pecho, tengo pectoral, tengo estómago, tengo partes inferiores. Pero todo esto conforman un solo cuerpo, es lo que quiere explicar este numeral. Aunque haya personas que enseñan y haya personas que aprenden, son parte de un solo cuerpo, es una sola iglesia. Bien, seguimos con el numeral número 186. ¿Quiénes componen la iglesia docente? Compone la iglesia docente todos los obispos, así como el romano pontífice, o sea el Santo Padre, a la cabeza, ya se hallen dispersos o congregados en un concilio. O sea, se reúnen en un concilio para conciliar qué es la doctrina de la Iglesia Católica. Obviamente todo esto basado en las Sagradas Escrituras. Ningún concilio que ha celebrado la Iglesia Católica, toda la doctrina que ha salido de ellos ha sido pensamientos personales, ya sea de los obispos o del Papa en ese momento, sino todo esto se discierne, se discute, se concilia y se establece la dogma, pero todo basado en las Sagradas Escrituras.
Numeral número 187. ¿Y quiénes componen la iglesia discente o enseñada? La componen la iglesia discente o enseñada todos los fieles, o sea, todos nosotros los que no tenemos un puesto eclesiástico dentro de la iglesia, que llámese diácono, presbítero, obispo, cardenal, inclusive el mismo papa, pues ellos componen la iglesia docente, y nosotros los laicos componemos la iglesia discente o la iglesia que va a ser enseñada. Numeral número 188. ¿Quiénes pues tienen en la iglesia la autoridad de enseñar? Fíjense bien la respuesta. La autoridad de enseñar la tiene en la iglesia el papa y los obispos, y con dependencia de ellos los demás sagrados ministros, que son los presbíteros, los cardenales, los diáconos. Numeral 189. ¿Estamos obligados a escuchar a la iglesia docente? Sí. Por cierto, todos estamos obligados a escuchar a la iglesia docente, so pena de eterna condenación, porque Jesucristo dijo a los pastores de la iglesia, en la persona de los apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y esto viene en las Sagradas Escrituras. Numeral número 190. ¿Tiene la iglesia algún otro poder además de la autoridad de enseñar? La respuesta es sí, Señor. Además de la autoridad de enseñar, tiene la iglesia especialmente el poder de administrar las cosas santas, hacer leyes y exigir su cumplimiento. Y aquí nos referimos al pasaje bíblico de que a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Numeral 191. ¿Viene del pueblo el poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica? El poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica no viene del pueblo. Y decir esto sería una herejía, porque viene únicamente de Dios. Bueno, aquí voy a hacer nada más algún paréntesis. En algunas parroquias el sacerdote se somete a lo que dice el pueblo, ¿sí? Si el pueblo quiere que se ponga un santo en el centro del altar, el sacerdote obedece, ¿sí? Entonces no es por ahí. Los sacerdotes no le deben de tener miedo al pueblo, porque ellos no le dieron la autoridad. Fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En algunas parroquias, y más en la parte sur de la Ciudad de México, pues hay pueblitos o eran pueblitos, ¿sí? Entonces ahí hay unas personas que se organizan para limpiar la iglesia, se organizan para hacer las fiestas patronales, pero también tienen mando sobre el sacerdote o el párroco, y esto no es correcto. El sacerdote es el que manda en la comunidad parroquial y manda en todo el pueblo cristiano católico. Pero sí, entonces hay algunos sacerdotes, lastimosamente lo digo, lo pongo de manifiesto, se olvidan de este numeral, el 192. No los pusieron a los sacerdotes, no los pusieron el pueblo. Lo puso Dios al frente de ese rebaño de ovejas para que las pastore. Bien, continuamos. Cuarto, del Papa y de los obispos. Numeral 193. ¿Quién es el Papa? Hay veces que muchos católicos no saben quién es el Papa, o por qué se le dice Papa, o por qué es el Papa. Simplemente ellos dicen, no, pues sí, el Papa, pero pues hasta ahí llegaron. Bueno, vamos a ver. El Papa, a quien llamamos asimismo Sumo Pontífice, o también Romano Pontífice, es el sucesor de San Pedro en la Cátedra de Roma. Vicario de Cristo, quiere decir representante de Cristo, y cabeza visible de la Iglesia. O sea, el Papa es cabeza visible, es como representante de Jesús, como ministro de Jesús, como embajador de Jesús, es el representante aquí en la tierra de Jesús en su iglesia. Espero que no te haya hecho bolas, hermano católico. Bien, numeral 194. ¿Por qué el Romano Pontífice es sucesor de San Pedro? El Romano Pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma
y de cabeza de la Iglesia. Estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por esto el que es elegido obispo de Roma es también heredero de toda esa autoridad. Así es, la Iglesia, hay muchos hermanos separados que cuestionan o dicen que no, que la Iglesia no nació en Roma. No, no nació en Roma. La Iglesia nació en Jerusalén, pero a los hermanos protestantes se les olvida que en el mismo Jerusalén fue rechazado Jesucristo y fueron rechazadas las primeras comunidades cristianas. Entonces los primeros cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo, pues anduvieron vagando, anduvieron buscando dónde establecerse para tener ahí su cuartel general. Estuvieron en Antioquía, después en Constantinopla y finalmente se establecieron en Roma. Pero la Iglesia Cristiana Católica no nació en Roma, no la fundó un romano. Nuestra Santa Iglesia Católica nació en Jerusalén y fue instituida, fundada por el mismo Señor Jesucristo, y a los cuales la Iglesia tiene pruebas históricas y bíblicas de lo que yo les estoy diciendo. Muy bien, seguimos adelante. Numeral 195. ¿Por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? El romano pontífice es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la Iglesia. Es el ministro de Jesús, es el embajador de Jesús, es el representante de Jesús aquí en la tierra, el Papa. Y en este caso, pues tenemos a el Papa Francisco. Numeral 196. ¿Por qué el romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia? El romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es cabeza invisible. Mucha gente, y más de los que no son católicos, se cuestionan que por qué el romano tiene poder o por qué nos manda. Bueno, si leemos las Escrituras, en un pasaje bíblico le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor. Jesús le vuelve a: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y por tercera ocasión le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya sabes que sí, pues apacienta mis corderos. Ahí nuestro Señor Jesucristo le está delegando el pastoreo de su iglesia de Jesús, no de la iglesia del pastor Pepe o la del pastor Tribilín. Jesús le delegó su iglesia a Pedro que la pastoreara, para que la pastoreara, perdón. Pero la iglesia es de Jesús. La iglesia, el cuerpo místico, es de Jesús. Nadie más es dueño de esta iglesia más que nuestro Señor Jesucristo. Numeral 197. ¿Qué dignidad es, pues, la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. O sea, es la máxima autoridad. O sea, no crean que es el mandamás. Bueno, es el mandamás, pero es la máxima autoridad. No el que nos va a latigar, no es el que nos va a golpear, no es el que nos va a dar instrucciones y tenemos que obedecerlas ciegamente. Obviamente van a ser instrucciones basadas en la Biblia. Numeral 198. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? Fíjese la respuesta. El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Una cosa es que el Papa haga un comentario de algo que le pregunten, y otra cosa es que dé ex cátedra, que su comentario sea ex cátedra, sentado en la silla petrina. Una cosa es su opinión personal y otra cosa es lo que nos diga a través de las Sagradas Escrituras. 199. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. O sea, no crean que el Papa se va a retorcer y va a hablar en lenguas y pues va a hacer milagros. No. O sea, el Papa es asistido por el Espíritu Santo para tomar esas sabias decisiones para la guía correcta de todos los cristianos católicos que habemos en el mundo. Numeral 200. ¿Cuándo es infalible el Papa? Fíjense bien esta respuesta.
El Papa es infalible solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define una doctrina acerca de la fe o de las costumbres que deben de ser abrazadas por la Iglesia Universal. No es lo mismo que el Santo Padre vaya de Roma a Portugal, por ejemplo, ahorita que está la Jornada Mundial de la Juventud, y que algún reportero le pregunte algo, que le aviente ahí una pregunta medio rara. En ese momento el Papa da su opinión personal, no es como dice en este numeral número 200. El Papa es infalible solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe de ser abrazada por la Iglesia Universal. Aquí sí, hermano católico, te invito a que estés muy atento qué es la fabilidad del Papa y qué es la infabilidad. Cuándo está dando una ex cátedra, cuándo está dando una dogma y cuándo está dando una opinión personal, ¿sí? No es lo mismo, como te dije hace un momento, que vaya en un avión, algún reportero le haga alguna pregunta y el Papa dé su opinión personal, y es muy respetable las opiniones del Papa, ¿no? Sus opiniones personales. O igual, si ahorita en la Jornada Mundial de la Juventud se va a desayunar con algunos obispos, entran algunos reporteros y le hacen una pregunta, y el Papa pues va a responder su opinión personal, no va a ser una dogma, no está haciendo ahí su papel de pastor y maestro, porque no está dictando ninguna dogma acerca de la fe. Muy bien, vamos a continuar adelante. Numeral 201. ¿Qué pecado cometería el que no creyese las solemnes definiciones del Papa? El que no creyese las solemnes definiciones del Papa, o aunque solo dudase de ellas, pecaría contra la fe, y si persistiese obstinadamente en esa incredulidad, ya no sería católico sino hereje. Como hay muchos hermanos que están fuera de la Iglesia Católica porque no están de acuerdo en algunas cosas del Papa y de los papas que han pasado, por eso están fuera de la Iglesia, y a estos se les considera herejes, no cristianos evangélicos, se les considera herejes. Y véanlo, aquí lo dice el Catecismo de San Pío XII, que es palabra de Dios, fue guiado por el Espíritu Santo el Papa Pío XII pues para hacer, revisar y corregir este catecismo. Numeral 202. ¿A qué fin ha otorgado Dios al Papa el don de infabilidad? Dios ha otorgado al Papa el don de la infabilidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia, de la Iglesia nos enseña. Seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña. Por eso el Santo Padre, cada vez que hace una declaratoria pastoral, pues es asistido por el Espíritu Santo, y pues esto es verdad, porque es el Espíritu Santo el que está hablando a través del Santo Padre. Numeral 203. Numeral 203. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? La Iglesia definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible, y si alguien presumiese contradecir a esta definición, sería hereje y excomulgado. O sea, que algún católico dijera, no, el Papa no es infalible, está pecando de herejía, ¿sí? Y so pena de ser excomulgado de la Iglesia Católica. Numeral 204. ¿Ha establecido la Iglesia alguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible? No, señor, la Iglesia no ha establecido ninguna nueva verdad de definir, una nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible, sino solamente ha definido para oponerse a los nuevos errores que la infabilidad del Papa, contenida ya en la Sagrada Escritura y en la tradición, es una verdad revelada por Dios, y por consiguiente ha de creerse como dogma o artículo de fe. Aquí, ojo, subrayamos, revelada, es una verdad revelada por Dios. O sea, el Papa no puede dar ex cátedra de lo que él piensa, no. Debe de ser asistido por el Espíritu Santo, y la dogma o artículo de fe
pues es palabra de Dios que nos la envía a través del Santo Padre. Numeral 205. ¿Cómo debe portarse todo católico respecto al Papa? Fíjense aquí. Todo católico debe reconocer al Papa como Padre, Pastor y Maestro universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. Aquí voy a puntualizar, ahora que hubo esta elección del Papa Francisco I, que todos sabemos que Benedicto XVI pues renunció al cargo, dejó vacante el puesto, el lugar se puede decir, y pues es elegido el Papa Francisco. Hubo muchos católicos, y ya no hablo de los no católicos, pero hubo muchos católicos que para ellos el Papa Francisco no era el Papa. Ojo, o sea, aquí lo están negando la autoridad. Y es negar a Jesucristo. Estar en contra del Papa es estar en contra de Jesucristo. Y hasta la fecha muchos no reconocen al Papa Francisco como el Papa de la Iglesia, como el pastor de la Iglesia. Y reniegan del Papa. Entonces yo creo que ellos están autoexcomulgando solitos. Y esa es mi humilde opinión. Continuamos. Numeral 206. ¿Quiénes son por institución divina los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa? Los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa son, por institución divina, los obispos. La jerarquía es el Papa, los obispos, después vienen los cardenales, presbíteros, diáconos, y después hasta el final estamos los laicos. Muy bien, numeral número 217. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los pastores de los fieles, puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios en las sedes que se les ha encomendado, con dependencia del Romano Pontífice. O sea que aunque algunos obispos actúan por cuenta propia y se sienten independientes, no, ellos dependen de la autoridad del Santo Padre. Pero sí hay muchos obispos ya que se sienten independientes, se han independizado de la autoridad del Santo Padre. Pero tu hermano católico, por eso estamos estudiando el catecismo, para que te des cuenta del error que están cayendo algunos obispos. No querer obedecer al Papa, independizarse y tomar decisiones por ellos mismos. Numeral 208. ¿Qué es el obispo en su propia diócesis? El obispo en su propia diócesis es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles, eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma diócesis. Pero esto no lo exime de estar bajo la autoridad del Papa. Pero como les acabo de comentar, en la actualidad hay muchos obispos que porque son dueños de su diócesis ya no obedecen al Papa. Bien, continuamos adelante. Numeral 209. ¿Por qué llamamos al obispo pastor legítimo? Llamamos al obispo pastor legítimo porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la Iglesia. Y no son normas ni leyes que inventó la Iglesia o que inventó el Papa, no. Estas normas y leyes las dejó el mismo Señor Jesucristo y están en el libro de Hechos. ¿Cómo es que se elige a un obispo? ¿Cómo se le transfieren los dones? Ahí está en el libro de Hechos bien especificado. Así que si el pastor Pepe te da a ti clases de Biblia y te da culto, pues tienes que dudar pues quién lo eligió, ¿no? Si en verdad cumple los requerimientos de la Iglesia y están plasmados en el libro de Hechos. Y numeral número 110, y con esto vamos a cerrar pues esta pequeña catequesis del día de hoy. Numeral 210. ¿De quiénes son sucesores el Papa y los obispos? Fíjense aquí, tome nota. El Papa es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles en lo que mira al gobierno ordinario de la Iglesia. El Papa es sucesor de San Pedro, ¿sí? Mateo 16, 18,
Él es el príncipe de los apóstoles y los obispos son sucesores de los apóstoles. Y viene en el libro de Hechos y vienen en las cartas del apóstol San Pablo el ordenamiento de los obispos. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Muy bien, mi querido hermano, espero que el día de hoy te haya gustado esta pequeña catequesis, esta pequeña enseñanza del Catecismo de San Pío XII. Bueno, vamos a asombrarle aquí para saber que aquí quedamos esta vez para que no nos... Muy bien, ya lo tenemos sombreado, aquí quedamos. Muy bien, mi querido hermano, si te gustó la enseñanza del día de hoy, comparte el video. Pero vamos a salirnos de aquí. Comparte el video, mi querido hermano. Te recuerdo que yo no monetizo mis videos, no está monetizado mi canal, porque yo la palabra la recibí gratis y gratis le enseño. Muy bien, mi querido hermano, antes de despedirnos vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor por haber recibido esta enseñanza el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias el día de hoy por haber escuchado una enseñanza más de tu doctrina, de tu iglesia, una enseñanza más de tu Hijo Jesucristo que les dejó por medio de la tradición a tus apóstoles. Así es, querido Dios Padre, esperemos haber entendido la palabra el día de hoy. Ilumínanos con el Espíritu Santo para que nos llene la mente de sabiduría y entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y dale like a mi canal. No cobro porque le des like. Suscríbete a mi canal. No cobro porque te suscribas. Compártelo. Dale a la campanita. Si tienes algún comentario, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y yo con gusto te respondo. Así es, mis queridos hermanos. Bueno, pues te dejo. Que tengas un feliz fin de semana. No se te olvide mañana ir a misa. Es muy importante que acudamos a misa, que nos congreguemos y recibir el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao.